Bueno, buenas tardes. Eh, no soy el director del museo, no han cambiado el organigrama interno del museo, pero Carlos me ha pedido que presente a nuestra invitada de hoy y es que he tenido la suerte, o tengo la suerte, de que es miembro del proyecto Cohete el Jagua y con la excusa del ciclo de conferencias con motivo de la exposición que estamos disfrutando desde el 20 de mayo, pues le propuse a Carlos traer fuera de programa a esta distinguida investigadora. Martina Bardonova estudió historia en la Universidad Carlos de Praga, hizo una tesis doctoral sobre la época moderna en España, por eso habla también español, y luego, una vez que ya era doctora, pues decidió también hacer egiptología y también hizo una tesis en este caso de egiptología, con lo cual es doctora. Que en pocas ocasiones se puede conocer a alguien que tenga dos doctorados. Eh, ha hecho estancias de investigación en la Sorbona, en la UCL y ¿dónde más? Sobre todo en Egipto, con Vale. varias misiones Sí. desde Delta hasta el Espera, Azul. si ya te presento yo. Y bueno, estancias de excelencia, trabaja en la Universidad Carlos de Praga como profesora externa y ha participado en numerosas excavaciones a lo largo y ancho de todo Egipto. Pocas personas actualmente pueden decir que han excavado en la capital de los Hyksos, en Tel el Daba, en Giza, bajo las órdenes de Mark Lehner, que probablemente les suene por haberlo visto en diferentes documentales, en Abusir, con las misiones, con la misión del Instituto de Egiptología checo. Ha trabajado también en Komombo, con el Instituto Austríaco y, como no, en Cubet el Jagua. No me dejo ninguna excavación, ¿no? En Egipto. Oh, no. Como ven, una larga experiencia que le hace conocer la cultura material de todo Egipto, que no era siempre igual, ni en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, tiene una visión bastante amplia de las diferentes fábricas y material arqueológico que hay a lo largo de todo el Valle del Nilo egipcio. Hoy nos va a hablar sobre los arenes en el Antiguo Egipto, concretamente del Reino Nuevo, y un aspecto que realmente, como en otros muchos, soy un completo ignorante y estoy seguro de que voy a aprender mucho junto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a ver si se puede escuchar. No sé si se escucha o no se escucha. ¿Sí? Vale. A mí me gusta estar más o menos de pie. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, muchísimas gracias por haber venido, que os veo que sois muchos. La verdad que no me lo esperaba. Un viernes por la tarde, llegando a las vacaciones y con el calor que hace, pues muchísimas gracias. Y hoy, por eso digo, ¿de qué voy a hablar? Cuando me invitó Alejandro, me está hablando de algo de mis excavaciones, pero al final he decidido por un tema que digo, mira, creo que va a ser ligerito para, digamos, empezar a abordarlo antes de las vacaciones, y de hecho está relacionada con mi última investigación que he hecho y que no era arqueológica, sino que, digamos, me enfoqué más en los textos. He estudiado el material arqueológico también, pero solo las publicaciones para este trabajo, y es en realidad, como vamos a ver, es una cosa, un resultado que ha salido inesperadamente, que es, muchas veces pasan estas cosas, que no lo esperamos y nos salen resultados absolutamente inesperados, algo que nos parece interesante. Y esta charla, perdonad mi español, que yo intento hablar, pero a veces me faltan palabras, no se me ocurre, o se me ocurre, yo normalmente estoy acostumbrada a hablar en inglés, pero incluso en inglés a veces me pierdo un poco, pero... Mira, el que hace lo que puede, no está obligado a más. Ya, vale. Pues lo quería enfocar. En esta charla os quiero presentar varias cosas. Primero vamos a enfocarnos que era algo que se llamaba, que los egipcios llamaban Penhenti o Gener. Pero en el mismo momento vamos a ver un poco de cómo se desarrollan excavaciones en egiptología. Ahora
más particularmente qué pasa, qué problema nos enfocamos cuando estudiamos los textos. Y en el mismo modo vamos a ver qué pasa cuando nos ponemos unos enfoques, digamos, culturales y cómo cambian nuestras interpretaciones, cómo nos podían cierto punto de vista en el siglo XIX llevar a algún camino y ahora con nuevas investigaciones empezamos a cambiar de opinión. Vale, pues lo voy a dividir hoy en 4 partes. Primero quería hablar un poco sobre por qué en realidad deberíamos estudiar eso, que vaya a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es un pergenti o pergener? Da igual cómo lo llamamos, ¿qué es? ¿Por qué deberíamos estudiar eso? Unos términos locos que desconocemos. En segundo lugar, quería hablar sobre uno de estos, digamos, lentes o prismas que era muy importante en la interpretación de esta institución y que hoy en día lo llamamos orientalismo y que creó cierto tipo de, digamos, prejuicios sobre todo el harén. Y en tercer lugar, voy a presentar brevemente de qué se sabe hasta hoy en día, qué nos ha dicho la egiptología hasta ahora sobre esta institución en particular. Después desvelo muy brevemente de mi propia investigación, de qué he encontrado, de cómo me choca con lo que han descubierto hasta hoy en día. Y por último, que va a ser ya muy corto, son mi sugerencia para el futuro de los proyectos que se podían hacer y que cosas podíamos hacer. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque estudiar algo que se llama pergenti, pergener. Os podéis simplemente preguntar qué es, porque no lo traduzco. Pero es que en realidad no tiene traducción, porque si os vais al diccionario, sobre todo de esta época, os va a salir harén. Lo más probable es que os va a salir harén. Pero como vamos a ver, esta interpretación tiene sus problemas. Entonces, ¿cómo surgió? Ya he dicho que no era algo que yo investigaba en primer plano. Aquí Luisa lo sabe muy bien porque mi proyecto se enfocaba digamos, de cómo manejaban, o cómo decir, management. ¿Cómo se dice management en español? La gestión, vale, era sobre gestión digamos, de alimentos y sobre todo el grano, de palacios. En principio eran varias instituciones, después me enfoqué en palacios reales de Reino Nuevo y así ha surgido eso. Y era un proyecto que se terminó el año pasado y está financiado por una fundación austríaca que está ahora mismo basada en la Universidad de Viena y es maravillosa porque os da becas individuales para proyectos individuales para un año y lo podéis hacer donde queráis, básicamente asociaros en qué sitio necesitáis estar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues simplemente estudiando qué es, hace cierto tipo de impacto. Primero, mejora comprensión de lo que es, pero ¿por qué necesitamos saber lo que es? ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque nosotros hasta hoy en día, ahora lo veremos, vamos a ver también imágenes de las películas, salen en muchas películas, ¿verdad? Vamos a ver, podemos ver los 10 mandamientos, donde sea, salen los palacios, salen faraones, pero es que en realidad nosotros entendemos muy poco de cómo funcionaban los palacios reales. ¿Qué pasa? Tenemos textos. En los textos aparecen muchos términos. Estos aparecen básicamente en el principio de la historia, van un poquito cambiando, los contextos van cambiando, pero no lo entendemos muy bien. Después tenemos resto arqueológico, muy pocos. Tenemos muy pocos palacios descubiertos. Los que tenemos pueden ser unas cosas muy particulares, y es muy difícil de vincular este dos tipos de fuentes. Y además, lo último, tenemos fuentes iconográficas, pero muy pocas. Los palacios reales no se solían pintar muy a menudo. Aparecen de vez en cuando en tumbas de oficiales que tenían algún papel en un palacio, pero solo ciertos aspectos, muy pocos, y no sabemos. Entonces, muchas veces nosotros lo más que tenemos es el palacio en Amarna, pero no sabemos qué parte que es. Sabemos que tenemos un palacio real,
sabemos que probablemente toda la parte de ciudad con muchísimo edificio en realidad era un palacio real, pero no sabemos muy a menudo no sabemos qué parte, cómo se llamaba en realidad, qué es lo que vemos en el texto. Eso no lo sabemos. En segundo lugar, si entendemos mejor que era per gener, nos clarifica nuestro entendimiento de cómo la política económica del rey y de su familia, de su poder real, y en tercer lugar, de las estructuras, relaciones de poder que están. ¿Por qué? Porque si no tengo recursos, difícilmente voy a ejercer poder. Por mucho que soy faraón, cuando me faltan recursos, yo no puedo ejercer mi poder. Y esta institución, como veremos más tarde, era muy importante desde el punto de vista económico. Y entonces, en el cuarto lugar, podremos reinterpretar por qué lo llamamos harén, y si lo hacemos también, eso creo que falta, que entenderemos mucho mejor el poder de mujeres reales, si lo podríamos relacionar al final. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestro primer problema? Si voy a hablar lo que sabemos sobre esta institución. Antes de nada voy a hablar de ¿cómo decir? No sé si puedo decir prisma o lentes que nos ponemos y a través de las cuales intentamos interpretar una realidad egipcia. Y este es el orientalismo. ¿Qué es orientalismo? Básicamente, en siglo XVIII, como veis, orientalista ha sido el término que se usaba para los que estudiaban los temas orientales, ¿vale? Es decir, lo que hoy llamaríamos no sé es cómo es en español. En inglés podéis ver orientalism y orientalist. Y eso depende de en qué nos enfocamos, si somos científicos estudiando alguna cultura de Próximo Oriente o Oriente Lejano, o si nos ponemos este prisma. En el siglo XIX surgió un movimiento artista, pero no solo artista, también los estudiosos que se empiezan a describir así y que estaban dibujando imágenes, pero poniéndonos nuestras imaginaciones sobre cómo es el Oriente, eran nuestro pensamiento. Y en siglo XX venió un libro muy importante de Edward Said, que redefinió la palabra porque dice, no, es que lo que nosotros vemos como orientalismo, hay muchos estereotipos que no son verdaderos. Nosotros tenemos nuestras imaginaciones sobre el Oriente que no son ciertos, y eso es lo que empezamos a llamar el orientalismo, y que eso jugó un papel importante también en interpretaciones en Egipto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Vale? La imaginación es que el Occidente, que nosotros somos racionales, somos los científicos, y mientras que tanto los del Oriente son como, y nosotros tenemos progreso, del progreso técnico, que es lo que ellos han visto, ¿vale? Nosotros pasando por la revolución industrial, lo mismo no se vio en el Oriente, entonces le han visto unas sociedades, digamos, estáticas, irracionales, y eso es muy importante, ¿eh? Y después, digamos, misteriosa, sensuales, hubo mucha sexualización en este sentido, por eso viene lo del harén, que ahí más allá viene necesitarán que nosotros somos su guía y les ayudamos a desarrollar su sociedad, ¿vale? Ahí puse una cita de lo que va. Y eso como lo vemos reflejado sobre todo en la cultura popular, en las novelas, en las imágenes como se dibujaba el antiguo Egipto en mismo siglo XIX, pero en realidad muchos de los mitos lo podemos precisamente descubrir en nuestras películas, por eso ahí hay muchísimos más mitos. Yo hace ya 7 años, hice una charla sobre antiguo Egipto en películas, que era maravilloso, me encantó, y estuvo desmontando de cómo era en Egipto y lo que vemos en la película. Aquí lo veis perfectamente, veis esa película, no sé si la conocéis, es sobre el Keops, Jufu, es sobre construcción de la pirámide, hay problemas en Harén, él se casa con una segunda mujer, que viene de Creta, y esa rechaza a su primera mujer, y como veis, todo está sexualizado,
intricadas de harem. Eso es como nosotros no lo imaginamos. Lo mismo sigue en todas las demás películas. Obviamente, en las películas como 10 mandamientos no suele salir harem, ahí sale solo una mujer del faraón, porque nos enfocamos en otras cosas, pero hay muchos aspectos que nosotros tenemos sobre el Egipto, ¿vale? Incluso aparece entre lo último como la película de Momia, que lo veis siempre bastante sexualizado. En la Momia incluso salen, es que entre sexualizado y entre luchadoras superpotentes de forma ninja. Vale. Y entonces, ¿cómo nos cuadra eso, este prisma, al estado de la cuestión sobre esta institución? Pues primero quiero hablar sobre el trabajo importante de una compañera mía de Praga, que se llama Dana Bielohubkova, que hizo una tesis doctoral sobre la institución, sobre esta misma institución, pero ¿qué pasa? Ella se enfocó en títulos de ciertas mujeres. Entonces cogió solo un aspecto y por lo menos ha podido decir, es que no lo podemos llamar harén, es que las mujeres que lo llevan están casadas con otro hombre, no con el faraón. Y llegó a decir, es que son unas ritualistas, más bien tienen papel de sacerdotesas. Esta institución también podemos encontrarla asociada a los templos, y el faraón, sabéis cómo era encarnación de dioses, el palacio era también, tenía mucha, se pareció a los templos a cierta manera estructural. Entonces viene de eso. Ella ha dicho por la primera vez, oye, eso no puede ser, es que no puede ser de harén. Pero también surgieron otros problemas. Pero ella es de las pocas, porque el resto, ahí hay un proyecto, que lo veis aquí, sobre Gurop. El Gurop Harem Palace Project se ha terminado, pero sigue Marin Yoyot excavando en Gurop. ¿Y qué es Gurop? Gurop es una de cosas maravillosas, es un sitio llegando al Fayum, no sé si sabéis dónde está el oasis de Fayum, y ahí se construyó una ciudad, primero en Reino Medio, súper importante y relacionada con pirámides, y era un sitio muy importante. ¿Por qué? Ahí hay un canal que va a Fayum, que es un sitio muy importante desde el punto de vista económico, y en este sitio, por lo menos en Reino Medio, parece que hubo esclusa. Es decir, que de allí regulaban cuánta agua va a Fayum, y era un punto lógico para donde recoger toda la producción agricultural de esta zona. Y justo al otro lado de donde estaba el asentamiento de Reino Medio, en Reino Nuevo construyen otro asentamiento, con palacio. Maravilloso, ¿por qué? Porque lo conocemos de fuentes, y sabemos que lo llama por Pergenti Pergener, y sabemos que funcionaba como palacio real. Lo tenemos encontrados, desafortunadamente, lo excavó Petrie en finales del siglo XIX, principios de XX, se dejó expuesto y está muy destruido. Ellos ahora siguen excavando, pero hay muchos problemas con restos arqueológicos, es decir, sobre arquitectura sabemos muy poco, pero sabemos que existe, pero tenemos muchos problemas de, digamos, de interpretarlo bien, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hemos llegado a eso? Con todo este conocimiento. ¿Por qué harén? De hecho, ¿por qué a este sitio, en un punto neurálgico súper importante desde el punto de vista económico, debería estar un harén? Vamos a empezar del principio. En cuanto a Gurop, hay dos cosas. Primera cosa es la que vamos a contar ahora, cómo hemos llegado. Y aquí vamos a ver cómo funciona investigación en egiptología cuando investigamos los textos. ¿Vale? Lo solemos traducir en el contexto de Reino Nuevo como harén, ¿vale? ¿Pero por qué? En siglo XIX, cierto investigador francés, Charles de Berria, lo siento que mi pronunciación francesa es mala, estudió una cosa que se llama papiro judicial de Turín, muy interesante. No sé si habéis escuchado sobre este papiro. Este papiro narra sobre intento de asesinato o asesinato. Ahora, hoy en día creemos que sí que era, que en realidad tenían éxito y han matado al faraón. Y entonces este papiro narra sobre proceso con los que intentaron o
digamos, mataron al faraón, los que estaban como involucrados, no sé si dice correctamente, involucrados en esta conspiración, ¿vale? Y él comienza a analizar este texto y analizar este término, ¿por qué lo traduce? Por mí. Ahí el orientalismo, él ve que están involucradas mujeres y que están involucrada la gente relacionada con este sitio. Y por eso tira para harén, porque dice eso, si hay mujeres, hay faraón, hay mujer de faraón, esta institución tiene que ser harén sí o sí. Pero encima aparecen ya primeros problemas. Primero son con determinativos de cómo leemos. Y eso lo decía yo ahora a mis estudiantes de neoegipcio de la Universidad de Alcalá. Digo, ¿cuándo leemos? ¿Por qué me preguntáis? ¿Por qué es aquí el té que sobra? Es que muchas veces los textos que trabajamos vienen de papiro, es decir, están escritos en hierático, no están escritos en jeroglífico. Y en primer lugar hay que transcribirlo a jeroglífico, porque hay muy poca gente que lee hierático. Para verle potenciarlo, pues lo que hacemos es traducirlo, pero como bien veis, hay cierto problema de cómo lo vamos a leer. ¿Qué signo es este? ¿Qué signo es aquel? Y aquí veis que 3 formas de escribir, entonces le buscaban, ¿vale? De diferentes... Aquí no me salió bien, pero en realidad se quedó, lo siento. La parte izquierda suponía que va a tener texto, pero veo que no se ve. En realidad, él distinguió 3 determinativos diferentes, los que no veis. Y alguno de estos determinativos interpretó como mujeres sentadas. En realidad, lo que decía allí, que no hacía falta de ponerlo así, que podían ser ligaturas, podía ser un fallo de cómo lo escribe, que no se ve la diferencia de hoy en día y que no hace falta interpretarlo de esta manera. Segundo problema, aparte del determinativo, es de cómo traducir la palabra como tal, ¿vale? De cómo la transcribimos. Lo tenéis aquí, a ver si puede, ¿vale? Eso es como lo traducimos. Normalmente en la primera la tenéis como per, después tenéis un signo que según se escribe sería gener o genti. En este caso, como si ponemos cara, es más bien genti. Y aquí tenéis determinativo de casa y determinativo de papiro y barritas de plural. Es que en neoegipcio le encanta poner barritas de plural donde no hace falta poner barritas de plural. Tienen una obsesión personal los egipcios en aquella época, ¿vale? Y aquí veis, este es el signo en cuestión. ¿Vale? Y aquí también, yo no sé por qué al pasarlo al OpenOffice desafortunadamente se ha desaparecido. Pero lo podemos ver. En realidad hay varias maneras de cómo transcribirlo. O con una cara, o con este signo que sí sería como gener, este sí que se lee siempre como gener, o como un arco. Y en realidad lo de la cara sería más bien más excepcional, digamos, depende de cómo lo ponemos. ¿Vale? Es decir, ¿qué quiero decir? Que vamos traduciendo, vamos leyendo un texto y ni siquiera sabemos de cómo transcribirlo a jeroglíficos, qué signo estamos teniendo, qué determinativo tenemos, pero aún así, a base de este papiro, estamos estableciendo una lectura para los futuros papiros cuando vamos a estudiar otros textos, y ya tenemos el problema, ¿vale? Es decir, primer problema es la lectura, no siempre está claro qué signos deberíamos leer. Segundo problema, el significado, lo que estaba hablando, que cuando queremos entender bien lo que significa algún término, ¿qué hacemos? Normalmente, cogemos los textos y vemos en qué contexto aparece, con qué se relaciona, ¿vale? Mi compañera de Praga estudió solo un aspecto, los títulos. Maravilloso. Leyó un papiro sobre conspiración, pero es que hay muchos más textos. Y entonces, ¿qué significa? Ay, me lo he pasado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿vale? Lo he dicho. Y traducir el término de una u otra manera después influye muchísimo en nuestro entendimiento de siguientes textos que estamos leyendo, que es lo que básicamente me ha pasado a mí. Es decir, que me ha pasado a mí. Yo no he leído ni la conspiración, ni los títulos, yo he estudiado papiros administrativos. Lo que podéis llamar aburridos son las cuentas. Las cuentas, los egipcios saben
Hoy en día no nos gusta tanto, pero en Antiguo Egipto tienen un encanto especial, sobre todo para algunos de nosotros, nos pueden decir mucho. Vale, las cuentas pueden ser las cartas relacionadas a administración, o pueden ser otro tipo de, ¿cómo decir? No lo llamaría la cuenta, pero digamos la lista de, por ejemplo, de cómo taxamos, recogemos cierto tipo de taxación de alguna zona. Y sobre todo, estos los tres eran los más importantes. Uno era de más o menos del reinado de Tutmosis III, es decir, estamos por siglo XV a.C., más o menos. No sabemos, y eso es muy importante, si el papiro es de Tebas o de Memphis, porque le pasa como los objetos que podéis ver aquí en el museo, que se compran en un mercado y no sabemos de dónde viene. Y precisamente, normalmente, vamos al texto, vemos los dioses que aparecen, los nombres que aparecen, y este es problemático, porque aparecen la divina adoratriz, que esta suele ser relacionada con Tebas, pero a la vez aparecen dioses de Perneferu y que están relacionados con Memphis. Es decir, de dónde viene no sabemos. Después, los papiros de precisamente este sitio de Gurop, de que os estaba hablando, de 19 dinastía, y papiro Wilbur, que es de dinastía 20 y que otra vez aparece el Gurop, aparece Memphis también, que en Memphis teníamos esta institución, es decir, tal vez la teníamos en Tebas, tal vez y seguramente en Memphis y en Gurop sabemos que existía. En Memphis no tenemos restos arqueológicos, en principio no lo podemos relacionar. En cuanto a cómo lo leí yo, me di cuenta que en los más antiguos tienden a emplear el término más bien pergéntico, la carita, y los más tardíos pergener. Eso también va a ser muy importante, lo de gentio gener, de cómo leerlo, es súper importante, lo vemos más tarde, cuando vamos a ir al pasado a estudiar si existió algo como gentio gener anteriormente. Y incluso pasa, hay en Merwer, hay en Gurop, que los textos más antiguos suelen ser más pergenti y los más, el papiro Wilbur, o hay más bien el gener. Pero ¿qué pasa? Yo lo leí en jeroglífico, yo lo admito, no he leído el hierático. Es decir, que todo eso puede ser fallo de lectura de la persona que lo ha transcrito del hierático, y eso, como veis, qué hacer en el futuro, puede ver el hierático. Sin eso no puede ser. ¿Vale? ¿Y en qué contexto se usaba en estos papiros que he estudiado yo? Pues sorprendentemente, mujeres salieron pocas, que no significa nada. Lo más importante era el primero, el papiro Hermitage, que por cierto está más famoso por otra obra literaria de teaching de Mericara, no sé cómo se dice, de enseñanza de un rey de Mericara, ¿vale? En otro lado está este. Y ahí aparece como una institución súper importante, económica, poderosa, relacionada con la casa de la divina adoratriz, es decir, tenemos mujer que podía ser de la realeza, ¿vale? Eso sí, y tiene papel muy importante, pero esta institución mueve y envía recursos económicos a oficiales, a tesoreros, a oficiales importantes del Estado, colabora con la divina adoratriz, es una institución que mueve muchísima cantidad de grano. Yo cuando me enfocaba en grano era muchísima cantidad, de mucho más de lo que movimos anteriormente, y a la vez estaba colaborando, y todos imagináis un harén, que están las mujeres como nosotros lo imaginamos, y ahora enviando y pagando los oficiales más importantes del gobierno egipcio, colaborando con templos y moviendo muchísima cantidad. Hombre, pueden también alojar a la mujer, pero creo que la función principal no me suena para ser un harén como tal. El alcance funcional sobrepasa, es decir, las necesidades de un alojamiento para las mujeres. Y ahí lo digo, opera numerosos shenas. Shenas eran como si talleres. Ahí se fabricaba pan, cerveza y muchas más cosas, pero sobre todo pan y cerveza, pero muchas más cosas, ¿vale? Y estos productos entonces se destinan a la casa de divina adoratriz, están relacionados muchos tipos de graneros, como digo, mucho movimiento. Entonces, tenemos más problemas. ¿Qué pasa ahora? Tenemos
a mi compañera que dice, no, eso no puede ser un harén, pero tenemos ritualistas, pero las ritualistas también tampoco me cuadran en esta imagen de relacionarlo como una casa relacionada solo con ritualistas, ¿vale? Tampoco, entonces la pregunta es, ¿estamos leyendo correctamente la hierática o tenemos un cambio diacrónico en la ortografía, ha cambiado el término un sentido, o son en realidad dos instituciones diferentes? Tenemos un pergenti, por ejemplo, en un lado y pergénero en otro lado, y no es una cosa de lectura de dos maneras, pero dos instituciones completamente diferentes. Y eso veo que nos lo he traducido, pues os lo voy a contar, no necesitáis leer. ¿Qué pasa cuando nos movemos al Reino Medio? No existe pergenti, pero existe genti, sin per, que no es ninguna sorpresa porque en Reino Medio existen cosas que después sí que llevan per, en Reino Medio no tienen que llevar per. No hay mucho, no aparecen en muchas fuentes, sobre todo creo que aparecen en Papiro Bula. ¿Y qué pasa? En genti, el Reino Medio es parte del palacio y sobre todo la persona que más estudió este tema, Stephen Kirk, de UCL, dice, no, este parte del palacio, por lo que a mí me sale el contexto, era parte de afueras y muy relacionada con economía, con almacenamiento, con producción, es decir, cuadra, en realidad cuadra con lo que yo veo en Reino Nuevo, cuadra lo que se ve, lo poco que se ve en Reino Medio. Es decir, podíamos ir por ahí, podía ser la lectura. Puede ser que eso es nuestro problema, que hay una institución pergener relacionada con ritualistas y otra pergenti, y nosotros leemos mal las fuentes. Y entonces, ¿qué podemos hacer para el futuro? No sé si he ido demasiado rápido. Yo es que tenía miedo que me detengo demasiado. Pues, ¿qué podíamos hacer para el futuro? ¿Cuál podría ser el siguiente paso? Lo que a mí me gustaría, origen de la palabra, ¿vale? Etimología, ver la escritura, ver el hierático, ver cómo evoluciona el término, qué significa, porque lo que digo, no tiene traducción, pero podemos pensar ya genti sí es algo que está enfrente, que está delante por etimología, mientras que gener es algo que restringe o está relacionado con cantantes, es decir, estudiar mucho más este término desde este punto de vista y analizar mejor la fuente hierática, ¿vale? Tal vez las traducciones antiguas nos dan idea equivocada que tenemos que cambiar. Y el segundo es algo que se llama conceptual history, es decir, que va a estudiar los contextos en que aparece este término y vemos cómo el concepto detrás va cambiando o no va cambiando. Entonces, organizarlo, porque yo estudiaba otra cosa, pero en el momento me doy cuenta de esto, pero no he ido sistemáticamente estudiando todos los contextos, poniéndolo al papel, haciendo estadísticas, notándolo, es decir, eso es una cosa que haría falta hacer. Y el contexto no solo el contexto de funciones, de, por ejemplo, oficiales relacionados, sino que también dentro de nuestro conocimiento sobre otras palabras relacionadas con el palacio. Lo más importante es genu, que lo solemos traducir como residencia, pero en realidad no sabemos lo que ha sido. Sabemos que hubo momentos que no hubo residencia, por ejemplo, en principios del Reino Medio, cuando residieron en Tebas, se le habla como tiempos que no tenían residencia, genu. Es decir, antes sabemos que probablemente era la Memphis, está ahí donde construyeron las pirámides. Cuando fundan el Ixtawi en Reino Medio, ahí tienen la genu, pero antes no la tenían. En Amarna, cuando han murado, es lo que hemos excavado genu, porque hay varios palacios. Hay uno muy económico, ¿es eso genu o no? O Amarna nunca ha sido genu, no lo sabemos. ¿Vale? Otro es Pernesut per A o A. Pernesut es otra pelea de no tenemos. Hay un montón de artículos que intentan decir que es Pernesut. Pernesut significa domena o casa real. Se relaciona con esta parte palacio, con otra palacio, se la pone en par con el per A, la casa grande, pero en realidad no sabemos, de lo que hemos excavado, no sabemos cuál es cuál.
y cómo relacionar al Pergenti o Pergener. Palacio más en el sentido ceremonial, pero también económico, es decir, ponerlo en un contexto más amplio. Y por el último lugar, eso significa, obviamente descubriremos más significado, y el tercero para mí es utilizar en realidad todas las fuentes posibles, textos, iconográficos y sobre todo los restos arqueológicos en que nunca se relacionaron muy bien. Como digo, nunca lo intentamos. Como habéis visto en el principio de la presentación, en realidad puse parte de este sitio, de Telemarna, famosa capital del rey RG Agnatón. Y aquí os quiero decir, tenemos algo que se llama el Palacio Grande, algo que suelemos llamar la Casa del Rey, pero ahora, si lo veis aquí, en lo que tenemos como Palacio Grande, que en realidad es muy grande, tenía mucho papel, probablemente mucho papel ceremonial, y en esta parte, aquí, hay una parte que se le solían llamar harén, sin tener ninguna base científica, simplemente porque estaban pinturas de cierto tipo y habitaciones, entonces se solía llamar harén, ¿vale? Estas historias decían, no, eso era casa del rey. Ahora, en los últimos trabajos que publicó Barry Kemp, él mismo ya dice, yo no sé, yo creo que King's House en realidad podría ser residencia de visir. De donde trabajo, la oficina, no la residencia, sino la oficina de donde trabajó, y podrían tener encuentro con rey. Es decir, que el King's House tal vez no ha sido en la casa del rey. Y las últimas excavaciones de esta parte enseñan un sitio súper importante económico. Hay dos. Aquí, como veis, esto todo era para, digamos, un sitio muy importante desde el punto de vista económico. Se producía cerveza, pan, sobre todo, carne, mucha carne, de muchos tipos, que servían aquí en los templos, ¿vale? Aquí tenéis dos templos, el grande, el pequeño. Y los dos tenían este sitio. Normalmente aquí sabemos que por lo menos alguna parte se llamaba Shena, es decir, son estos talleres que sabemos que podían ser relacionados con el Pergentí. Y después tenemos este sitio que está súper mal publicado y que se dice que hay graneros muy grandes, almacenes muy grandes, que hubo puerto fluvial y que muy probablemente podía estar relacionado con toda esta parte del palacio, ¿vale? Y que probablemente, según Barry Kemp, todo esto lo que estáis viendo, tal vez incluyendo los templos, era palacio del rey. Nosotros consideramos que palacio tiene que ser un edificio, pero perfectamente podía ser un complejo. Además, aquí no tenemos el mapa, pero se considera que eso no era residencia del rey. El rey residenciaba en un palacio que está muy mal excavado porque está destruido, completamente lejano en la ciudad. Se llamaba como Great Riverside Palace, que creo que era parte norte de Amarna. En principio tenía murallas muy poderosas, sabemos que hubo muchos almacenes, pero no sabemos nada de la arquitectura. Aquí se sabe mucho de la arquitectura, en este sitio no. Y además de eso hubo varios palacios que se suelen adscribir a Nefertiti o a las hijas del rey, según lo que tenemos. Y aquí eso es lo principio, podemos relacionarlo, podemos ir relacionando lo que sabemos de los textos a realidad arqueológica, que nos podía ayudar mucho, o sí o no, o por lo menos dejar de interpretar ciertas partes de palacios como harén. Pues eso era para mi visión para futuro. Ahora si tenéis cualquier pregunta, porque yo tenía miedo que tengo muchísimas diapositivas y que me voy a enrollar demasiado porque me gusta este tema y he ido corriendo. Entonces, si os interesa cualquier cosa, algo que no habéis entendido, cualquier cosa está relacionada con palacios, reyes. Arqueológico que nos comentaba, no parece que haya mucha evidencia arqueológica sobre allí. ¿Alguna línea de investigación que ahora mismo esté trabajando, aunque no haya tenido resultados, en la actualidad hay alguna línea de investigación que esté trabajando sobre esta cuestión?
Sí, sobre todo Marin Yoyot en Gurop. Lo que pasa que ellos ahora mismo excavan como una parte de embarcadero y de puerto. Tenían varios sondajes por ahí por la zona, pero ella estudió su tesis, era precisamente sobre esta institución, me imagino, porque tiene muchos artículos publicados, pero ella directamente sigue llamándolo harem, ¿vale? Es decir, no lo va relacionando, no ha cambiado de opinión, ella sigue con este enfoque, y eso es la otra cosa por el Gurop que no he mencionado. Una cosa es la traducción, pero otra cosa es que nosotros en Gurop, preguntando de arqueología lo que tenemos, el palacio como tal no mucho, pero lo que sí tenemos en los papiros administrativos aparecen mujeres, por ejemplo, aparece la mujer hitita de Ramsés II y aparece que le están dando textil, ¿vale? Entonces, en este contexto, entonces dicen, venga, sabemos que la mujer de Ramsés II residió allí. Tumbas, enterramientos de mujeres, enterramientos de hijos reales de Ramsés II, es decir, que basado en eso que sí que tenemos, no del palacio, sino la necrópolis, lo siguen llamando así y van con este enfoque, usando en realidad material funerario. Pero otra cosa es que nosotros podemos alojar en un palacio o en un tipo de palacio, podemos seguir alojando mujeres del rey, hijos del rey, en algún sitio tenían que vivir, pero eso no lo convierte en harem automáticamente desde el sentido que nosotros le damos a la palabra, y mucho menos de la palabra, de lo que significa de verdad la palabra en árabe, porque esa es una palabra de una realidad súper particular del, digamos, mundo árabe y imperio otomano después, sobre todo. Me ha gustado mucho la interpretación que le da a todo lo que sería la estructura que, o sea, el eje real, la estructura real, en el sentido de que está compuesto por diferentes independientes. Arqueológicamente pueden ser, ¿por qué no? Claro, y ahora sí tiene sentido el hecho de que cada uno de ellos tenga su estructura administrativa propia, es decir, soy parte de ese complejo palaciego, tengo que rendir cuenta, a mí me viene un ingreso y tiene que justificar uno. Sí, sí, yo tengo mucho en la cabeza y es uno de los trabajos que al final no he terminado el artículo, lo tengo hecho a la mitad con unas interpretaciones, la duda de cómo ponerlo, pero me da sentido. Lo que a mí me hace falta es publicación de esto y no hay. Es que no hay buena publicación de eso ni de interpretación de esta parte. ¿En qué te va a basar? Lo han publicado tal cual como una nota en los Amarna Reports o en uno de esos, pero sale como media página, sale un plano y salen menciones, pero no es publicación arqueológica en sí, es para el público, digamos, más general y decir lo que tenemos, no es publicación arqueológica estándar, pero se sabe que está. Y ahora no tienes sellos, no tienes textos. En Amarna, ahí tenemos arqueología y no tenemos textos. A no ser, tenemos sellos y etiquetas, pero no tenemos los papiros. Y cuando tenemos los papiros no tenemos los restos arqueológicos. Una reflexión, una pregunta. Me doy cuenta de lo complejo que es el mundo egipcio ahora, viendo el trabajo de un historiador, de un arqueólogo, que parece que los fárragos ya se sabe todo de Egipto, y es descubrir cosas nuevas y decir, tenemos que hacer un lenguaje complejo de. Es interpretar, pero incluso la mayor parte sigue siendo debajo de la arena, de interpretaciones de cómo percibimos lo que se ha enfocado. Por ejemplo, en Amarna, súper interesante para nuestra imaginación de cómo funcionaba, los ingleses ahí han excavado tumbas de los pobres, necrópolis, y en gran número, y la han hecho análisis antropológico. Y se han dado cuenta que hay, por ejemplo, necrópolis donde tenéis enterrados
básicamente masivo la gente joven que se tuvo que morir en muy poco tiempo, es decir, adolescentes e incluso niños. Y primero podéis hablar de la epidemia que conocemos de las fuentes y tal, pero es que lo que pasa que esta gente no era en ambiente familiar, era como sacada de la familia, enterrada en otro sitio, muy jóvenes, niños, adolescentes, y con señas que tienen en óseo de que llevaban cargo pesado. Es decir, eran los que tenían que venir a trabajar el trabajo este forzado, el corvée, o como lo llamamos, eran esclavos. ¿Quién era? Era probablemente la gente que tuvo que construir en condiciones muy malas la ciudad para el rey. Y eso no lo sabíamos hasta hace poco porque a nadie se interesaba por enterramientos de los pobres, porque no tienen objeto, apenas. Un poco de cerámica. Pero aquí veis cómo os cambia toda la imagen de sobre cómo funciona la sociedad, de tenerlo, sacaros de niños pequeños de tal, y sobre todo hablando que no tenemos una necrópolis donde tenemos mujeres, hombres y tal. Hay otras de pobres que sí, pero existen estas, que probablemente queda alguien sacado de su entorno familiar y puesto a trabajar duramente para tener marcas en los óseos de llevar cargo pesado. Y que de hecho podían morirse o por la epidemia famosa que se menciona en las fuentes o por trabajar duramente. Eso ya no se puede decir. Sí. Esta institución que usted está analizando Uh-huh. aparece únicamente vinculada al Palacio Real o también aparece otra medida vinculada, por ejemplo, a los gobernadores de los gnomos. Es solo y exclusivamente. Sí, si se hablaría con Jenner y Jenner como cantantes y tal, entonces a templos, se pueden encontrar relacionados con templos. Pero así como per gente no se ha encontrado por ahora que yo sepa relacionado con cosas provinciales como tal, solo como una cosa como parte de un palacio real. Uh-huh. Abajo, en la historia, el Asio se encuentra física, abajo, y también la verdad. El esfuerzo era pues, para arriba la herramienta que había. Se ve como es una piedra de 5.000 kilos, había que hacerlo a base de artilugio y siempre la fuerza humana. Sí, eso sí. Y hoy en día, pues, alguna más capaz, a base de eso, y eso ha existido hasta hace muy poco. Hace 80 o 90 años, los niños con 12, inclusive con 8 años, porque la cintura, hacían lo que podían, no trabajaban. Eso de la escuela, eso es ahora de 80 años para acá. Entonces, si nos remontamos aquí, trabajaba en el campo, por lo que pasa es que no se tiene mucho sobre la historia, sobre la vida social, por ejemplo, la vida social, cómo se traba, cómo se horario de trabajo, cómo derivaban el agua para Se conoce, sí. Sí se sabe, empiezan a publicar, ahora empiezan a salir ciertos trabajos basados en asentamientos particulares o sobre todo para este tema suelen analizar iconografía, es decir, las imágenes de las tumbas, que tienen su problema muy particular cuando interpretamos la vida cotidiana basado en algo que estaba destinado para más allá. Pero empiezan a salir, pero hay cosas que no sabemos, pero que podemos saber excavando más, encontrando más asentamientos, nuevas necrópolis, y sabremos más de esta imaginación, de esta imagen desconocida. Ah. de la historia y la agricultura en las derivaciones de agua de los árboles de vida. Todo eso apareció en la exploración arqueológica. Incluso hasta movidos de aceite, era un motivo hogareño. Pero que se ha encontrado la forma hasta la distribución del agua en la derivación. Una noticia súper importante.
En el año 300, antes de Cristo, más o menos siglo III antes de Cristo, en época ibérica, ya existían algunas delegaciones de algo que hay aquí, que tenemos aquí al lado y se llama Guadalajara. Es muy importante la parte de la vida sale del campo para hacer una tumba, para preparar bien. Sí, 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 exactamente eso. Va a estar completamente de acuerdo contigo porque he sido trazo sobre graneros. Y sobre gestión de granos. Sí, sí. Sí, pues sí. ¿Alguien más está interesado? Pues